la misma forma. Bueno, voy a explicarles el concepto. Vamos a hablar de asincronismo y event loop, ¿no? Por lo general, esto no lo explican en los videotutoriales de YouTube y en algunas fuentes en inglés. Sí lo van a encontrar muy bien explicado. De hecho, una de las personas que es uno de los desarrolladores core del GitHub tiene un video explicando en una conferencia cómo funciona el event loop como tal. Me basé un poco en esa conferencia, lo que me pareció excelente. Esto es algo que los va a diferenciar a ustedes con el resto de desarrolladores que hagan JavaScript, ¿no? Ustedes van a entender cómo funciona y ya van a decir, ay, por eso es que no me devolví ese valor. Ya, entonces, arranquemos. Entonces esto les va, como Darth Vader, les va a dar superpoderes para controlar el lenguaje, ¿listo? Entonces, vamos al punto. Y es este. Ayer hacíamos una pregunta, ¿y qué es el asincronismo? Entonces, hoy volvemos a plantearla. ¿Qué es el asincronismo? Entonces, es una falta de simultaneidad o concordancia de hechos, es un fenómeno en el tiempo, ¿listo? Son fenómenos, falta de coincidencia temporal en los hechos. Les decía, algo que hacíamos ayer, ¿no? Lanzábamos la petición, pero había muchas variables que dependían cuándo, en qué tiempo iba a regresar esa petición. Sí lo recuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Utilizábamos un callback para poder, pues, al menos poder controlar un poco cuando llegara esa información. JavaScript maneja un tema de asincronismo, ¿listo? Entonces eso se me vuelve difícil para yo poder controlar los tiempos de respuesta de ciertas solicitudes, funciones que yo esté ejecutando. Entonces, por lo general en la programación común, ¿cómo trabajamos nosotros? Trabajamos top-down, ¿listo? Instrucción que de arriba hacia abajo, que se va ejecutando, va saliendo, se va ejecutando, va saliendo, va ejecutando, va saliendo. Pero acá el tema del asincronismo no nos permite hacer algo así, porque ustedes se imaginan que yo tenga un proceso largo, pues me pararía el uso del mouse, de los eventos, de los botones, sí, me pararía todo. Entonces, por lo general, tiene que estar fluyendo constantemente. Gracias al event loop, eso ocurre en JavaScript. Entonces, para comprender esto, ¿listo? JavaScript trabaja en un solo hilo, ¿sí? Un single thread, que es un solo hilo. Y ustedes dicen, pero ¿cómo entonces hace para que ocurran cosas tan mágicas o tan bonitas en las interfaces o tan dinámicas? Eso lo vamos a ver ya en todo lo que tiene que ver con la programación reactiva. Entonces no es de múltiples hilos, trabajando cada hilo haciendo un proceso ni nada de eso. Un hilo haciendo N procesos que tenga que hacer. ¿Listo? ¿Entendido? Sí. Entonces tenemos un solo hilo que se encarga de hacer absolutamente todo. ¿Qué pasa si ese hilo se rompe? Ingenieros. A ver. ¿Qué pasaría si ese hilo se rompe? Contesten, pues, no se regañando. ¿Qué pasa si ese hilo se rompe? Muere el proceso y se baila, ¿sí me entendés? Caes en un error. De hecho, puedes caer en que sigas solo ese error en el mismo ciclo y sí, es gravísimo. Entonces, el tema del asincronismo y de poder controlar cada una de esas peticiones y los tiempos de respuestas es algo que JavaScript con el tiempo empezó a pulir y a hacer muy bien. Entonces, mire, aquí miramos todo lo que es un hilo simple y el versus múltiples hilos, ¿listo? Entonces, las personas como yo que alcanzamos a tener un computador con sistema operativo de OS, de hecho, alcancé a tener un equipo que con un disquete corría el sistema operativo y en el otro le metía los programas y no tenía disco duro, sino que todo corría en memoria. Esa era la forma en que funcionaba, ¿no? Discos de 5 por un cuarto. DOS es un tipo de sistema que tiene en un solo proceso y corría en un solo proceso, corría en un solo hilo, ¿listo? O sea, uno no tenía algo que se llamaba pues lo multitarea que tenemos en Linux o que tenemos en Windows. Con el tiempo unos alemanes empezaron a hacer algo cuando ya
empezó a salir Windows que se llama RT-Kernel. RT-Kernel era una librería en C++ que sí uno podía simular o intentar de crear este tipo de ambientes en múltiples hilos. Aquí, eso era de OS. Cuando venimos en versiones viejas de Unix, tenemos que múltiples procesos corrían cada uno, digamos, había múltiples procesos y cada proceso, pues, cada proceso pues corría en un hilo. Y lo mismo, bueno, y ya en el caso contrario, en la máquina, o hablamos en el ambiente, en el environment de Java, entonces tenemos un proceso y múltiples hilos, ¿listo? Y en Windows, Unix, bueno, ya aquí vamos a meter toda Ustedes saben que cuando hablamos de Unix estamos hablando de kernel Linux, de todo lo que es Unix y Linux ahí en el compendio. Entonces acá tenemos múltiples procesos corriendo en diferentes hilos, ¿listo? Entonces esa es la forma en que inicialmente se comportaban o se comportan los sistemas hoy en día. Ya volviendo a nuestro tema principal, vamos a hablar de cómo funciona ese compilador, o bueno, no digamos el compilador, ese motor internamente de JavaScript. Ustedes saben que JavaScript corre en un navegador, es el ambiente, y también corre en un servidor, ¿no? Entonces podemos tener, gracias a Node.js, correrlo en el frontend y correrlo en el backend. Por eso es importante que los ingenieros en desarrollo de software, los desarrolladores o las personas que hablamos un lenguaje un poco más técnico, se vuelvan muy expertos en manejar esto. JavaScript como tal es el futuro en la programación, ¿no? Nosotros lo encontramos en todo lado, en dispositivos móviles, en donde quieras, te puedes encontrar con JavaScript. Tecnologías, pues todas las que quieras en tu mano, código abierto, muy amplio, comunidades muy grandes, formas de aprender muy importantes. Digamos un ejemplo, en la ciudad no hay muchas personas que sepan React, ustedes sí lo sabían, ¿no? De hecho acá estuvieron buscando a alguien para React y no encontramos un desarrollador en esos días, no pudimos hacer un proyecto. Entonces, tengan en cuenta que esto les va a dar unas capacidades a ustedes pues, muy importantes, ¿verdad? Aprovechenlas y miremos cómo funciona el Nginx. JavaScript, como tal, es un motor que tiene algo que es la memoria o un heap, ¿sí? Esta memoria es la que se encarga de guardar todas las variables, todo lo que nosotros declaramos cuando lo hacemos de modo estricto, o todo lo que estamos utilizando para almacenamiento de datos. ¿Listo? Haz de cuenta, es una grilla grandísima y como todo en JavaScript se convierte en un objeto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Todo lo que yo declare, de hecho, se convierte en un objeto. Y todo en JavaScript. Tú declaras una variable y inmediatamente ya es un objeto, así sea un string, un número, es un objeto, ¿sí? Entonces todo eso viene a una memoria. Cada una de las funcionalidades que yo voy a procesar viene en un stack y ese stack va procesando esto. Cuando ese stack tiene algún callback, o sea, alguna función especial, escúcheme bien porque el que no me presta atención ahorita le voy a hacer acá que me explique esto. Este stack va procesando cada uno. Si hay alguna función de una web APIs, que son cosas que se ejecutan dentro del navegador, ¿cuáles son esas cosas? Pues son que utilicemos AJAX, que utilicemos eventos, que utilicemos times, ¿sí? Yo aquí no puedo comparar la reproducción de un video porque hay un API para que el video funcione, ¿listo? Ustedes se imaginan uno procesar un video en un ciclo, pues te para todo el resto de cosas hasta que funcione. Entonces, eso siempre JavaScript, lo que es así, se lo delega a las web APIs o web apps, llamémoslo así, ¿listo? Siempre lo va a delegar. Entonces, esa es la forma en que funciona. Si no, nos pararía
Es un solo hilo, acuérdense, si no nos pagaría eso. Entonces, se hace necesario que utilice otros features para que el engine funcione muy bien. Entonces, esto es el motor de JavaScript. Se los presento. Esta es la forma en que funciona JavaScript. Entonces, volvemos al punto. Tenemos objetos, por eso ahí dice, ¿no? Keep objects. Ahí está almacenado toda la información que tú utilices. Que declare una variable que llama arreglos de personas, o arreglos de personajes, o datos de no sé qué, ¿sí? Todo eso va al heap, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa? El stack es el que va procesando cada una de las instrucciones. Entonces yo le digo console log, ¡pum!, en el stack, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo vívido de cómo funciona esto. Entonces cada una... ¿Qué pasa si él encuentra una función o un callback? Bueno, inmediatamente cuando esto ocurre, los manda a las web APIs, en este caso. ¿Qué pasó? Hagamos el ejercicio de ayer. Ejecutamos, ¿no? Vamos a hacer una petición al servidor. Se ejecuta esa petición. Se procesa. ¿A dónde pasa? Pues a las web APIs, en este caso la que se encarga de Ajax, ¿sí? Gracias al objeto. Esto entra en un proceso, o sea, no se ejecuta y se resuelve de una. ¿Por qué? Porque eso es asíncrono. Entonces no sabemos cuándo qué puede terminar. ¿Qué tal que usted esté trayendo 60.000 datos? ¿Usted imagina que el motor de JavaScript espere hasta que esos 60.000 datos terminen? ¿Cómo sería la experiencia de usuario? Terrorífica, o sea, la gente... ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene a la API, esto se ejecuta, espera, va al servidor, esto se encarga de enviar esa información al servidor, espera, y acá el punto muy importante, escúcheme para que lo entienda, y cuando ya el servidor devuelve la información, viene acá a una cola de callbacks, ¿listo? Este tipo de función, y esa cola de callbacks va mandando al stack, pero solo hasta que el stack está vacío. O sea, si el stack está ejecutando algo más, espera. Ahorita lo van a ver en proceso. Entonces, si esto está lleno aquí, este callback no se va a ejecutar. ¿Sí me van a entender? Entonces, digamos un ejemplo. Yo tengo un botón, tengo dos botones. El primero voy a mandar una petición al servidor y el segundo voy a hacer un ciclo for de millones de millones de millones de millones. O sea, se va a demorar y solo decir console log, ahorita lo podemos hacer. Lanzo la primera petición al servidor, se va a demorar un poco y lanzo inmediatamente ese ciclo for. Si ese ciclo for se sigue procesando, así haya terminado el servidor de enviar la información, no se va a mostrar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este stack que tiene que estar para que se ejecute la cola, tiene que estar vacío. Ese es el truco de entender cómo funciona JavaScript. ¿Listo? Así funciona el asincronismo. Esta clase no la encuentran en el video de YouTube así explícito, pero colóquenle mucha atención porque es la forma en que diferencia los verdaderos desarrolladores en JavaScript de los que no saben ni miércoles de lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces, vamos al punto. Ya entendimos cómo funciona. Entonces, hay una clave y es que todo lo que sea web APIs o que se demore o que tenga un callback, siempre va a ir a qué. O sea, él llega aquí, ¿no? Al stack, pero siempre lo va a devolver a la cola, ¿no? Va a tener un momento en que espere su proceso. Entonces, miremos. Tenemos un código. ¿Qué se ejecuta primero aquí? Console log inicio, ¿no? Entonces, tenemos ya el call stack, que es el que va a ir ejecutando cada una de mis... Aquí tengo mi código JavaScript, aquí tengo un call stack, aquí tengo las web APIs, y aquí tengo mi callback, mi cola de callbacks, digámoslo así, ¿sí? Las queues, pues. Entonces, empiezo, el código se empieza a ejecutar. ¿Qué hace el motor de JavaScript? Pues lo ejecuta, console log inicio,
imprime inicio, no hay problema, pasa, listo, ahorita viene a la siguiente instrucción. Esta instrucción, ¿qué ven que tiene aquí? ¿Qué tiene? ¿Y eso es un qué? Un callback, sí, una función anónima, eso es un callback, ya. No le demos más mente a eso. ¿Qué dice que se va a demorar? 2 segundos, sí, 2 segundos, digamos, en milisegundos. Listo. Entonces, mire, ya terminó la primera instrucción, entra esta. Listo, bueno, aquí le coloqué 5000, que es una cuestión de tiempo. Entonces, mire que aquí tiene, cuando encuentren la palabra CB en las instrucciones, en la documentación, en los libros, siempre significa callback, ¿listo? Para que lo tengan pendiente. Entonces, ¿qué ocurre? Esto como tiene un callback, pertenece a una de las web APIs que se llama Time, que es que las encarga de procesar procesos, valga la redundancia, que tienen que ver con el tiempo, ¿ok? Entonces viene acá, miren lo que pasa, digamos que se demoró mucho, inmediatamente él sigue con la siguiente instrucción. Entonces lo primero que imprime en la pantalla es inicio y después cómo vamos. Y después, al final, cuando esto esté vacío, mire que él no va a procesar nada del stack, de este callback stack de las queues, de las colas, él no va a procesar hasta que eso no esté vacío. Cuando eso esté vacío, él viene, ese callback de tiempo, lo procesa y ahí ya imprime console log tiempo. ¿Sí miran? Entonces, por eso ustedes, digamos, si nosotros entendemos bien cómo funciona el asignatismo de JavaScript, vamos a entender y vamos a poder manejar cada uno de los flujos de trabajo que hay o de la aplicación que estemos haciendo. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al motor? Entonces, como no hay preguntas, voy a preguntar yo. Sí. Yo lo salvo a ustedes. Las funciones de los callbacks siempre van a estar en ejecución en la misma máquina, o sea, solamente en el contexto, o digamos, el intérprete le presta los recursos solamente de la misma máquina, o puede estar asociados a llamadas a otras máquinas y ese tipo de cosas. Donde se pudiera presentar una identificación porque estoy esperando que por allá alguien ejecute una sentencia, puede tener un resultado. Claro, entonces eso, digamos, como lo que decíamos, ¿no? Hagamos el ejercicio, digamos que yo voy a hacer lo que hicimos ayer, ¿no? Una petición, hagamos ese mismo ejercicio, entonces hagámoslo visualmente, a ver, hasta aquí, hasta donde, que no nos, digámoslo ahí, listo, estamos en limpio y vamos a ejecutar una instrucción de que vamos a enviar una información al servidor, vamos a pedir una información. Yo tengo mi código, ¿no? Entonces ya hice la petición desde mi código, ya escribí la función se va a ejecutar. Entonces, inicialmente yo la ejecuto con un botón, digámoslo así. ¡Pam! Me llega al call stack, ¿listo? A todo el stack de instrucciones. ¿Qué es lo que ocurre? Es una función AJAX, ¿no? Es una petición a un servidor. ¿Quién se encarga de eso? En el motor. Pues las web APIs que se encargan del AJAX, ¿sí? No todas las, no hay web APIs para todo, ¿no? O sea, específicamente ahí pueden mirar la documentación del estándar de la W3 y ahí pueden encontrar. Se ejecuta, ¿no? Las web APIs se encargan de hacer eso, se ejecuta. ¿Esa ejecución de quién depende? Pues depende parte de cómo nosotros la enviamos, si la enviamos bien, y parte también depende de quién, del servidor, cómo nos vaya a responder, ¿no? Entonces digamos que mandamos a pedir 60 megas en información de estadísticas, digamos. Si quiero ahorita les muestro un ejemplo de algo que hacemos en la empresa para traer datos para generar unas estadísticas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando él devuelve esa información, ¿sí? Esa petición viene a un callback stack. Ese callback, toda esa información, todo lo que yo tenga ahí, las funcionalidades, viene a un callback.
a un queues. Esta es una cola. En esa cola pueden haber represados en elementos. ¿Cuándo se va a ejecutar esto? Cuando esto esté en limpio, o sea, cuando ninguna instrucción se esté ejecutando. ¿Listo? Ese es el punto en la sincronismo. Entonces, la responsabilidad es de parte y parte, ¿no? Como yo estoy haciendo mi flujo de trabajo acá en el frontend, pero también depende mucho de qué tanto volumen de datos o qué tantos procesos, ¿sí? Digámoslo así, volumen de datos nos está enviando un servidor. Entonces, de esas dos cosas depende prácticamente. Si esto no se usa bien, ¿yo qué puedo generar en un proyecto? Digamos, si dejo procesos, un ejemplo, ¿no? Yo voy a graficar unas estadísticas. Vamos al punto y tengo que mandar 60 megas de información, digámoslo así, tengo que traer. Y yo estoy en una vereda que se llama, bueno, que se llama Mi Vereda, la de lejísimos, donde hay en internet es muy regular, no hay claro donde es malo, pero de todas maneras el internet está muy regular, ¿sí? Tiene que traer todos esos datos. Entonces hace todo el proceso que les digo, va a traer los datos, espera en el código, y la persona, como es del campo, no sabe y le dice grafique, y déle clic para que grafique una y otra vez más y no le grafica. ¿Qué pasa ahí? Pues él 1000 veces está mandando esa petición y está pasando, y todo eso se está represando en dónde. Porque empieza a procesar uno, pero después manda el otro, y el otro, y el otro. Entonces miren que si uno no controla ese flujo, uno puede estar saturando una aplicación muchísimo, ¿sí? Eso, ¿y qué se volvería? Pues puede llegar el momento de que yo la rompo, ¿no? No sé si a ti creo que te pasó algo con la memoria en JavaScript y se rompe el proceso, ¿listo? Recuerden, estamos trabajando en un solo hilo, sino que el motor pues se hace de herramientas como las web APIs para poder procesar toda esta información. Entonces, esa es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta mucho en JavaScript. Esa es la forma en que funciona y esa es la forma como se debe entender, ¿sí? No es un tipo de programación top-down, no es multihilo, ¿no? Ustedes miran que, digamos, los que han trabajado en PHP, o bueno, hablemos de cosas más poderosas como Go, que es prácticamente un lenguaje que sí soporta concurrencia, múltiples procesos, múltiples hilos, bueno, lo que quieran. O algo más poderoso todavía, Erlang, pues no se preocupan por esto. Entonces, yo hablaba con un ingeniero arquitecto en estos días y me decía, a ver, mira que Facebook pues tiene una arquitectura muy sucia, ¿no? Y decía, ¿cómo así? Claro, ellos tienen PHP, ahora están transpilando PHP con C++, y algunos servidores están corriendo cosas con Erlang. No, yo le decía, no, mira que no es que sea cochino, o que solo tenga que, no, disculpen la expresión, no, o que solo tenga que usar un tipo de tecnología, pero los sistemas distribuidos hacen justamente eso, se apoyan en muchas más herramientas para solucionar cosas en específico, ¿listo? Entonces, JavaScript funciona de esta manera, no pueden forzar a que un lenguaje que está desarrollado esto les funcione como ustedes o como hemos venido pensando que funciona la programación. JavaScript es asíncrono, ¿listo? Y ya vamos a mirar formas de controlar este asincronismo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, pregunta. Sigamos. Yo creo que lo entendieron. Díganme la verdad, ¿sí lo entendieron? ¿Bien? ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, entendido que todo esto funciona de esta manera y que hay un queues que va procesando cada una de esas peticiones, pero solo hasta que el está en limpio, o sea, hasta que nada se está funcionando. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una interfaz muy pesada, con cosas muy fuertes?
Por eso, o sea, por eso hay que entender de tener como un balance, ¿no? Entre lo que yo hago en el frontend y lo que hago en el back. Entonces, bueno, yo creo que más tardecito les puedo mostrar algo que hacemos con la estadística en la empresa. Digamos, nosotros bajamos 60 megas, toda la información de una institución de todo un año. Entonces haga de cuenta para generar las estadísticas de absolutamente todo. Entonces ahí encontramos que un profesor tiene N asignaturas, cada una de esas asignaturas tiene N estudiantes, cada N estudiantes tiene N indicadores, calificación de actividades. Entonces eso es un compendio de mucha información. Y para yo graficar eso, él no me lo va a traer en un segundo, ¿sí? Sería... Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos una petición, él descarga esa información inicialmente, esa información la guardamos en una base de datos en el navegador por año. Entonces, cuando él entra, ingresa, él empieza a ver unos datos pues un poco viejos, ¿no? Pero el servidor, le mandamos al servidor la petición y él está viendo datos cuando inmediatamente se le actualizan todos y ya empieza a ver los datos reales. Entonces le hacemos una experiencia de usuario de que él mire unas estadísticas, de pronto pueden ser las más recientes, dependiendo de qué tanto ha entrado en la plataforma. Y por debajo hacemos algo que llaman los workers, que es un trabajo en segundo plano. Cuando ustedes ejecutan las notificaciones, digamos, de Firebase o algo así, Firebase por debajo está instalando un worker y ese worker no depende ni de estar aquí, sino que ese worker directamente está corriendo algo en segundo plano. Pero es una tecnología, digamos, es una tecnología que no va a interferir con el event loop de mi aplicación. Esto va a estar corriendo siempre en segundo plano. A esto, a todo este proceso que lo vemos allí, se llama event loop. Entonces hay una frase, pero no sé cómo bueno, en español se dice no sature el event loop. Digamos que ese es como el mensaje central de esto, es que no sature el event loop. En otras palabras, no la vaya a embarrar porque la experiencia va a ser pues, regular, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir cuando esto? Pues si yo saturo todo esto y ese callback stack, ese de queue se me llena ahí. Entonces, digamos un botón que tiene la responsabilidad de traer 100 megas de información. Y yo es dele clic. Estamos hablando de asincronismo, ¿no? ¿Dónde viene todo eso? Se me empieza... va atendiendo cada uno de esos procesos, ¿no? Y me los va almacenando en el queues, en la cola de callbacks. Y apenas eso esté vacío, y pues la experiencia del usuario va a ser tremenda. ¿Listo? Una pregunta, ¿eso no se puede tratar de como filtrar desde el frontend, digamos, poniéndole un hide en el botón cuando apenas se ha presionado la primera vez? Eso te espera la otra. Eso. Entonces, muy bien. Eso se llama no saturando el event loop. Denle un aplauso, compañero. Listo. De eso se trata. Hay cosas, digamos, que uno debe aprender a controlarlas dentro de su aplicación. Si su aplicación trae muchos datos y usted sabe que hay personas que no saben cómo funciona su aplicación y uno como desarrollador a veces programa creyendo que la forma en que uno la hace es como el cliente la va a usar. Y un señor de 70 años, bravo, de esos que usted le pregunta, ¿cómo está hoy? Y usted le dice, ¿qué le importa? Ese tipo de personas y que necesite sacar una constancia, digamos, de la EPS y usted dice, y se le demora un poquito y él dele, y usted va a saturar de peticiones y de procesos el backend y el frontend. Entonces, eso es no saturar, hay que controlarlo. Entonces, si envía una petición, hasta que no esté resuelta, podemos utilizar una bandera, no la ejecute. ¿Listo? Esa es la forma de controlar. Entonces, de eso se trata, de que nosotros podamos controlar eso. Entonces, espero que me hayan entendido. Si ustedes ya lo entendieron,
ya son unos duros en JavaScript, ya entienden bien cómo funciona el lenguaje. Esto los va a diferenciar entre otras personas. Usted puede ya llegar a sus amigos al trabajo. ¿Vos sabes cómo funciona JavaScript? Usted a la universidad. ¿Vos sabes cómo funciona JavaScript? Pues ya le puede decir, no, JavaScript funciona así. ¿Listo? ¿Sí? No le vaya a contar a su novia si no sabe programación porque la va a aburrir. ¿Listo? Un día me siento con Camilo Pedraza y yo vamos a comer con mi esposa y nos ponemos a hablar de programación y mi esposa estudia psicología. Entonces está más loco. La cuestión es eso, ¿listo? De que aprovechamos muy bien y que entendamos esto. Bueno, ahorita sí ya vamos al punto de los callbacks. Una función de devolución de llamada es una función que se pasa a otra función como un argumento, o sea, como parámetro, lo que hacíamos ayer, que ya lo miramos. Que luego se invoca dentro de la función externa para completar algún tipo de ¿qué? De rutina o acción. Ahí es como ya aparecemos como la televisión, ¿no? Voy a mandar una cortina para evadir el misil. Esa, la única película buena que les recomiendo de cómo realmente la programación y los hackers y todo eso puede ser Mr. Robot, ¿no? No sé si lo han mirado. Sí, aquí que hay gente que sabe de auditoría informática y todo eso, saben que esa película sí muestra cómo se hace hacking social, sí, al menos muestran corriendo, ¿cómo se llama esta distribución de líneas para esta auditoría? ¿Cómo se llama? Alinidos, ¿no? Eso. Sí, es más acorde a la realidad, ¿no? Porque sí la escribió una persona que sabe bastante eso. Listo. Entonces, esta es la vaina con los callbacks. La definición, bueno, en la programación de computador es una evolución de llamada, retrollamada le dicen en inglés callbacks. Es una función A que se usa como argumento de otra función B. Cuando se llama a la función B, esta ejecuta la función A, ¿sí? Entonces se hace algo encadenado, ¿listo? Esto nos soluciona problemas, cosas en el asincronismo. ¿Qué nos solucionaba ayer? Pues que pudiéramos controlar cuándo llegaba esa información y qué hacer con esa información, ¿cierto? Llegaba, nosotros ejecutábamos algo para hacer render, o sea, para renderizarlo en pantalla, y solucionábamos eso con un callback, y dale. Si no, cada vez que fuéramos a utilizar una función de petición, tenemos que estar escribiendo una cantidad de código y, chicos, se trata de reutilizar. Entonces, una función de evolución de llamada es una función que se pasa a otra función como argumento y luego se invoca dentro de esa función externa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de lo que hicimos ayer. Mandábamos a hacer una petición, acá ya lo hicimos con Pokémon, ¿sí? Entonces, ejecutábamos esa función recibía una URL y recibía un callback. ¿Ok? Cuando estábamos en el estado 4, que había sido completada la petición, y el estado de esa petición que se había devuelto era 200, entonces ejecutamos el callback, o sea, este render Pokémon que teníamos ahí. ¿Listo? ¿Qué hacía este render Pokémon? Simplemente lo único que hacía aquí era parsear ese Pokémon y escribir hola soy el nombre de ese Pokémon. ¿Listo? Eso es lo que una función normal de lo que es un callback. ¿Qué pasa con el tiempo si nosotros empezamos a utilizar más callbacks? O sea, después de este callback, lánceme otro callback y después lánceme otro callback. ¿Qué pasa si yo tengo que, tener un stock de todos los datos de un poco de Pokémones, pero no los puedo obtener en una lista, sino que tengo que obtenerlos uno a uno? Entonces, mire, lanzo la primera instrucción con el Pokémon 1, ejecuto el callback, ¿sí? Bueno, aquí estoy utilizando dos funciones, ¿no? Una que me renderice la respuesta, que llama response. Usted le puede colocar a ese nombre como quiera, ¿no? Le puede colocar hacer algo, pero es bueno colocarle nombres correctos a la función. Entonces, response, porque les pasa como le pasaron un código de un desarrollador a otro de la empresa, ¿no? Y había escrito esta cosita, siempre, no me acuerdo. Bueno, y los comentarios eran de ese estilo, ¿no?
Y a las secciones les llamaba que papa 1, que papa 2, que papita. ¿Entendían? Bueno, ya saben de él, porque nadie más entendía eso. Entonces es bueno darle nombres correctos a las cosas, ¿listo? Entonces tenemos, mire, aquí tenemos dos funciones, responde, el callback, listo. Se ejecuta el render como parámetro. ¿Y qué pasa con ese callback? Mandamos otra función, y empezamos a traer y a renderizar cada uno de los Pokémon. ¿Sí mira? Y se va enlazando, ¿no? Una dentro de otra. ¿Qué pasa si yo tengo que mandar 600 de esas? ¿A dónde va a quedar mi código? Por acá, no. Yo creo que paso la pared y sigo. ¿Sí? Hay que entender, a eso eso es un problema que se le llama los callbacks malditos. ¿Listo? Es un problema que usted lo encontrábamos en JavaScript hace algunos años, normal. Node.js a mí me tocó hacer callbacks cuando recién salió Node, y era que cada una de las cosas las tenía que controlar de esa manera. Los errores, había un callback y todo, con un callback, con un callback, con un callback, entre un callback, un callback, entre un callback. Y ese callback a veces tenía otros callbacks. No, eso le volvió o sea, era complejo. Entonces, ahí miran, haciendo un Kamehameha así, esto se puede ir hasta donde quiera. ¿Listo? Para eso, JavaScript siempre piensa en todo y nos trae algo que vamos a aprender a hacer hoy, y son las promesas. ¿Listo? ¿Usted le ha prometido algo a alguna chica algún día? Hay dos cosas en las promesas, ¿no? ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Se cumplen o no se cumplen? Yo sé que la mayoría de ustedes han mentido, ustedes no la han cumplido. ¿Listo? Y han sido cosas de borracho. Mentira, ya. ¿Listo? Entonces, las promesas son eso. Vamos a ver el objeto promesas es usado para la computación asíncrona, ¿sí? Les recuerdo que estamos hablando de un tema de asincronismo, muy importante entender esto. Es utilizado en la computación asíncrona. Una promesa representa un valor que puede estar disponible ahora o en el futuro, ¿sí? Es como usted se va de viaje y su novia llega y dice, prométeme que no me vas a cambiar. Usted dice, yo te prometo en el futuro. Pero ¿qué pasa con esa promesa? ¿Se puede cumplir o se puede romper? Lamentablemente hoy en día la palabra no vale nada, pero así en la vida real ocurre también en la computación. ¿Se puede cumplir o no? Se puede cumplir. Pasa un error, se le presentó a usted una rubia, ojos arcos, o a la mujer, ¿no? Se le presentó un Brad Pitt haciendo un break de marketing digital ahí, estaba en España y estaban haciendo un concurso de pitch, y empieza la gente cuando pasa un man de una empresa que hacía bots y todo eso bien bacán. Obviamente era en inglés, me tocaba despacito para entender bien, y cuando ¡pum! La tarjeta de presentación, mi nombre es Brad Pitt, y todo el mundo, ¿qué? ¿Brad Pitt? Y era la forma, y él explicaba por qué le ha puesto su correo personal Brad Pitt, @ y el nombre de la empresa. Y decía, porque cuando yo coloco Brad Pitt, nunca nadie se va a olvidar de mí. O sea, ya Brad Pitt hizo el trabajo de posicionar la marca, yo lo único que hago es usurpar un poco su nombre. Y la verdad, nunca me olvido. Yo creo que es lo que más recuerdo de España, que había un emprendedor que le ha puesto su correo Brad Pitt. Entonces, hagamos el break y pasemos. Este tipo de promesas es algo que aún no conocemos. Entonces, nos soluciona este problema de los callback malditos. Entonces, una promesa es un proxy para un valor no necesariamente conocido en el momento que es creada la promesa. Permite asociar manejadores que actuarán asíncronamente sobre una eventual valor en caso de éxito, o sea, en caso de que la promesa se cumpla, o sea, se dé, o la razón de una falla, o sea, en caso de que dejaron con los gestos hechos. Esto permite que métodos asíncronos devuelvan valores como si fueran síncronos, o sea, que tú puedas controlar que eso realmente, pues puedas controlar los estados de
esas peticiones. Esto permite que los métodos asíncronos devuelvan como si fueran asíncronos en vez de inmediatamente retornar el valor final. El método asíncrono devuelve una promesa de suministrar el valor en algún momento en el futuro. ¿Listo? Esta, pues no sé si, bueno, este es el diagrama o una pequeña arquitectura, digámoslo, de qué es una promesa. Entonces, por lo general, ¿sí? La promesa se ejecuta, ¿sí? Hay, digamos, como ciertos estados ¿sí? Hay un estado cuando la promesa es, digamos, siempre va a retornar un valor, ¿sí? Siempre va a retornar algo. Así sea un error, lo retorna, pero va a retornar algo. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de los dos casos, usted puede controlarlos. Then es para hacer el proceso cuando la promesa es cumplida, ¿sí? Y catch, pues los que han visto programación normal es como cuando uno hace un try catch y dice aquí ocurrió un error, algo está mal en la promesa. Esa es la forma. Entonces, y aquí están los diferentes estados en los que podemos encontrar una promesa. Cuando se lanza, cuando se está ejecutando, cuando retorna el valor, cuando retorna algo, cuando puede quedar pendiente. O sea, puede suceder que ya pasó mucho tiempo y puede quedar pendiente. Pero la promesa nos ayuda a controlar que no hagamos una programación callback maldito, o sea, que no vamos hacia acá, sino que empecemos a hacerlo de la manera que estamos acostumbrados, ¿no? Programación top-down, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Les presento mi primera promesa que escribí en la Hypnotic. Esta es la primera promesa que ustedes de pronto, los que no han tenido todavía la oportunidad de mirarlo, es la misma petición, lo mismo que hago al servidor. ¿Qué es lo que pasa? Aquí me está haciendo, retornando, ¿qué? Un objeto que se llama promesa, ¿sí? Entonces, las promesas tienen dos cosas, ¿se acuerdan, no? Cuando es resuelta y cuando es, ¿qué? Pues rechazada, o cuando ha sido fallido o hay algún error. ¿Listo? Eso me retorna una promesa. Entonces, yo hago lo mismo, la ejecuto. Entonces, cuando el estado de lo del servidor es 200, ¿sí? Yo resuelvo esa promesa, o sea, devuelvo un valor correcto, y cuando el estado no es 200, hago un reject de decirle, oiga, esto fracasó. Entonces le digo, error, me omito y lanzo el estado del error. ¿Listo? Para que, discúlpeme, y lo hago así muy figurado, pero es para que no nos olvidemos del vómito, o sea, de que la embarró. ¿Listo? Inmediatamente lo mismo. Entonces, ¿cómo ya le hago el seguimiento a esa promesa? Mírenlo acá abajo. Lo mismo, ¿no? Mando mi URL. Mire que aquí ya no encontramos esos malditos callbacks, ¿no? Sino que colocamos .den, y dentro de den tenemos una función que se nos encarga de eso. Después, ¿qué más? .catch, y tenemos una función que se nos encarga de manejar el error. ¿Y cómo ve uno con respecto a eso? Mire el código, ya más, y mucho más manejable, ¿listo? Es mucho más manejable. Entonces, ese es un tema importante porque hoy ya no me van a utilizar, si van a hacer, o sea, funciones de este tipo, van a utilizar promesas como tal. ¿Listo? En el proyecto no quiero ver que hagan peticiones, si van a hacer cosas asíncronas, que no tengan promesas, pues no les falta un poco, porque hay que usar las promesas. Ahora, si hay algunos casos, no les va a pasar como a Jonathan, que todo querían utilizarlo en el otro bootcamp ya con promesas, se aprendieron las promesas y no salen de ahí. No, hay cosas en las cuales no se aplican, porque ¿cuándo se aplican las promesas? Cuando hay un problema de ¿qué? De callback, sí. De asincronismo, es ahí cuando se aplican. De resto yo no necesito, si es una petición normal, si es algo que no me va a afectar, pues ¿para qué, no? Si es una instrucción común. Voy a sumar dos números, voy a utilizar una promesa. No, sea serio, esos dos números, súmalos ya. ¿Sí? Pero no para todos se utiliza. ¿Ok? Promesas encadenadas. Entonces, lo mismo, ¿no?
¿Qué pasa si yo dentro de una promesa retorno otra promesa? Entonces, miren, aquí se me ejecuta, retorno otra promesa, pues utilizo otro den para ese retorno, utilizo otro den para este retorno, y al final hago un catch que me está haciendo un catch devaluando todas esas promesas. ¿Listo? Entonces, mire que ya hacemos una cantidad de peticiones, como lo que tú decías ayer. ¿Qué pasa si yo necesito mandar cada uno de los jugadores? Sí. ¿Lo puedes hacer así? Y ya no vas a... Un for inclusive. Incluso puedes hacer un for, porque el for las lanza y ya después los otros métodos se encargan de renderizar o de hacer lo que uno quiera hacer. ¿Sí? No hay problema. Ahorita hay algo más bacano que se puede utilizar y es esto. El async away, ¿no? Para controlar, pues, es lo más parecido a la programación top-down que nosotros hemos conocido, y es de la siguiente manera. Tengo lo mismo, tengo una promesa, me retorna un valor, si no es el estado, trasboco, ¿sí? Y devuelvo el estado, acuérdese de eso. Entonces mire que aquí yo estoy haciendo get, tómeme todas las peticiones. ¿Qué es esto, Edwin? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Sí, un arreglo de? De peticiones. Simplemente es un arreglo de cadenas con unas URL ahí, ¿no? Ya es un arreglo. Yo ahí no he hecho ninguna petición, las peticiones las estoy haciendo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo hago una variable que se llama promesas y voy a hacer un mapeo. ¿Sí? ¿Un mapeo de qué? De este arreglo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo utilizo la función map o for each? ¿Qué ocurre? Pues empiezo a recorrer. La diferencia de la función for each es que simplemente yo recorro el for each y ya. Pero la map me genera un cambio, ¿sí? Un cambio dentro de, pues, un cambio que se ve reflejado en esta variable, en la variable que yo iguale. ¿Listo? Esa es como digamos, esa es como la diferencia. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí mapeo esta primera que me trae a los personajes de Star Wars. Aquí hay una que me trae el segundo personaje. Tercer personaje, y puedo hacer ¿esto qué son? No se compliquen, estos son URLs nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mapeo esas promesas y voy retornando. Oiga, ¿qué es esto? La función, ¿no? Voy haciendo un return. Cuando me devuelve aquí, ¿qué me está devolviendo todo este proceso que hago aquí? En promesas, ¿qué me devuelve? Un array de promesas. Un array de promesas. Una cantidad de promesas, digamos, que tú necesitabas mandar. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Me olvidé? Andrés, que tú necesitabas mandar a traer todos los jugadores de un equipo y solo está mandarlos uno a uno. Entonces coloco las IDs de esos jugadores, mapeo esas URLs con una función de promesas y él me genera un arreglo de promesas. ¿Listo? Él me genera un arreglo. ¿Qué hago con eso yo? Bueno, hago un try catch y de esos, digamos, de esas promesas, yo ya las lancé, pero no he procesado su valor, ¿sí me entienden? No lo he obtenido, simplemente las lancé, pero no le estoy diciendo qué haga con eso. Entonces, yo hago una sync away, aquí me dice, oiga, ejecute esta instrucción hasta que ocurra esto. Entonces, con promise.al, o sea, tómeme todos los valores que devuelvan este arreglo. O sea, él la lanzó, y este promise.al se encarga de empaquetarme todos esos valores, y yo ya lo que hago con eso es, los puedo imprimir, los puedo mandar, o puedo hacer lo que quiera con eso. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tranquilos que ahorita vamos a pasar a la parte de código, vamos a hacer el ejercicio, porque en la tarde ustedes pues se van a divertir programando muchas promesas. ¿Sí? Y cuando se muestra los personajes, quedarían ahí en el orden en que fueron lanzados. Eso sí no lo puedes controlar, porque eso depende de quién.
Eso ya no lo podemos controlar porque no depende de nosotros. De la Ya lo que uno puede hacer internamente, si uno necesita, es organizarlo, ordenarlo ya en local después de que, digamos, después de que todo esto esté resuelto aquí, después de esta línea de código, de que todo esté resuelto, acá tú ya puedes organizar el orden, hacer lo que quieras. ¿Listo? Pero no, lo que les digo, no lo podemos controlar porque no depende de nosotros, eso depende del backend, de la conexión a internet, ¿sí? ¿Qué tal que en esos momentos un ratón mordió un cable y le quitó velocidad a la banda ancha o algo así? Sí, pero puede ocurrir, ¿no? Suena como una bobada, pero depende de muchas cosas. ¿Listo? ¿Entendido? Esto es programación asíncrona. Voy a pausar, hacemos un pequeño break porque me quedé sin voz. Devuelvo una llamada, arreglen sus proyectos y les muestro ya en código cómo hacerlo. ¿Listo? Vamos a un break.